Bueno, pues ya está grabando, Sí. ¿vale? Y nada, aquí estamos, en el famoso parque de los jesuitas salmantino, con los pajarillos de fondo. Y bueno, aquí estoy con Ángel Blanco, gran poeta salmantino. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, aquí en este entorno tan natural, a esta hora entre que el sol se ha marchado y la luna aún está por llegar, pues en una plácida conversación con don Fernando Turrión. Oye, ¿qué te sugiere a ti el atardecer? Esta hora, ¿no? 9:40 de la noche, más o menos, o de la tarde, según se mire. 9:45 ahora mismo, más o menos. Bien, pues a mí me encantan de entrada los atardeceres, porque aunque significa el ocaso del día, creo que es tan edificante desde el punto de vista de que sí, también está abordando el nacimiento de otro nuevo día, o de esos momentos en que la vida nace sin haber muerto, pero al mismo tiempo hay ese estado latente de la existencia, que parece como que la noche la trasladara, y que de nuevo al día siguiente esa noche desapareciera para seguir el ciclo de lo que es el día de noche, la vida misma, las ¿no? 12 horas de noche, las 12 horas de día, más o menos según los polos y el punto en el que te encuentres. Entonces los atardeceres a mí siempre me han embriagado, mucho más que los amaneceres. Curioso. ¿Y por qué será eso? Pues yo creo que... A mí me pasa lo mismo, tengo que decir que a mí me pasa un poco lo mismo con... Yo soy más de atardecer que de amanecer. No sé si es porque a lo mejor no madrugo tanto, puede ser, pudiera ser. Pues a mí se me ocurre pensar en este momento, nunca lo había traído a mi mente, pero sí es cierto que me resulta muy grato y enormemente satisfactorio llegar a las últimas consecuencias de las cosas. ¿Cuál es la consecuencia del día? El final, el colofón, el ocaso, la puesta de sol, significado que hemos llegado al final del día, de los hechos. Y me parece muy trascendente. Por eso quizá los atardeceres, no sé, para mí tienen una luz especial. Hombre, sí que es cierto que yo, por ejemplo, los amaneceres que yo he podido vivir, a mí me dan también como el inicio del día, ¿no? Es energético, es energía para empezar, ¿no? Frescura también, porque la temperatura normalmente por la mañana es más fresca, evidentemente, que ahora, por ejemplo, ¿no? Con este calor, ¿no? Bueno, aquí se está bastante bien, la verdad. Pero esa sensación de empezar el día con fuerza, con energía, me lo da muchas veces el amanecer cuando tengo la oportunidad de vivirlo. No sé si a ti te ocurre eso, te pasa. Sí, realmente es una definición muy correcta y muy coherente, pero sí que es cierto que he visto amanecer bastantes veces, es un poco aquello que te despierta al día, ¿no? Sí. Pero sigo pensando que mi vitalidad y mi interior va con los atardeceres. Yo creo que eso no es nada menguante, porque claro, es que el día termina y sobre todo me encantan los atardeceres digo por lo del terminar, que está muy relacionado con el otoño. Sí. Esos atardeceres que parece que el mundo se va a acabar, esos ambientes sombríos, a veces lloviznantes, nostálgicos. Quizá nostalgia, sí. Yo de hecho la estación para mí más nostálgica es el otoño. De las 4 estaciones es la que más me llena, me da. Paradójicamente se dice que el otoño
por aquello de la caída de la hoja, que a nivel orgánico para el cuerpo el otoño junto con la primavera, puesto que son estaciones de tránsito, son las más perjudiciales. Bueno, pues lo que iba a decir con relación a ese estado decadente, a mí, lejos de decaerme, me eleva, me traslada. Esos días de lluvia fina, tenue, sombríos, me dan mucha vitalidad. Además, siendo como soy yo una persona hipersensible, me dan para ese recogimiento, para ese camino hacia el interior, para esa llegada al ser. Y de verdad es que es una especie de transformación, parece como que te apartas de la realidad quizá más física, más extemporánea, y entras en ese foco interior donde parece que estuvieras el otoño y tú, simplemente. La verdad es que tengo un amor muy especial a esa estación. Como un estado ahí interno profundo, ¿no? No sé, una vía hacia eso, ¿no? Hacia esa profundidad, ¿no? Y eso, claro, conecta mucho también con todo el tema de la poesía y demás, ¿no? Claro, realmente tengo alguna poesía hecha del otoño, pero no es el tema que más toque. Sí que es cierto que posiblemente aparezca diseminado en alguna otra que no esté hecha directamente hacia el otoño. ¿Pero por qué? Porque mi persona va mucho con lo que es el otoño. También es cierto que una de las características que me encanta del otoño es la variedad colórica que tiene. La gama de colores que abarca desde el verde más intenso, porque lo hay también en el otoño, hasta llegar al amarillo más pálido, pasando por esa decantación de los verdes y de los ocres. No sé, creo que el ambiente colórico que tiene esa estación tan completo, para mí es la estación del arco iris, en definitiva, porque es que ¿qué color no aparece en el otoño? Es cierto, sí. A nivel de color y de luz y de esto y de contraste, sobre todo, también es impresionante. Y luego otra parte también que me encanta del otoño es la uniformidad de temperatura que hay. La poca oscilación térmica que se produce a lo largo de toda la singladura de la misma. Es una variación muy pequeña, cosa que no ocurre, por ejemplo, con la primavera, que es la antítesis un poco de otoño. Claro, es una evidencia de que la primavera nos prepara para el verano y el otoño nos lleva al invierno. Por lo tanto, como he dicho antes, son dos estaciones que van un poco a caballo entre el invierno y el verano, pero con unas características totalmente antagónicas. Diametralmente opuestas, claro. De hecho, están en los polos opuestos del año. Es así. De todas maneras, fíjate, ahora cada vez hay, con esto de no sé si el cambio climático o qué pasa, pero hay como menos, ¿no? Todo el mundo lo dice, ¿no? Que parece que ya no hay tanto tiempo de otoño ni de primavera, ¿no? Por estos cambios tan drásticos, ¿no? Que hay, ¿no? Que pasamos rápidamente, ¿no? De un verano que se alarga mucho hasta casi octubre o más, a luego empezar un invierno al poco tiempo, ¿no? No sé. Si te puede dar a ti esa sensación, ¿no? No lo sé. Bien, sobre todo las personas que hemos vivido ya diferentes épocas, por la edad hemos abarcado esos posibles cambios climáticos. Yo sí que recuerdo que cuando yo era niño, aquellas nevadas, quizá por el lugar donde yo me crié, que es una zona pues bastante fría, había unas nevadas que a lo mejor permanecían 15 días
las calles, los campos, helado, como si fuera una pista de hielo. Sí, eso era muy normal. Cosa que ahora estoy hablando de una diferencia de 40 y tantos años. Claro, en 40 y pico años las transformaciones climatológicas se pueden dar, evidentemente. Pero dejando eso ahí un tanto como algo real, también no es menos cierta la realidad de que sigue lloviendo, Sí. nieva, hiela. ¿En qué intensidad? Pues bueno, eso sería analizable quizás. Hace 40 y tantos años había los niveles de contaminación que dicen que sí pueden influir en el cambio climático. Pues evidentemente no había los niveles que podemos tener ahora. Pero las estaciones se siguen dando. Por lo tanto, lo del cambio climático a lo mejor no es absoluto. Ajá. Es a mi modesto entender Sí. lo que podría decir sin, desde luego, tener unos conocimientos a esos niveles. Pero sí haber palpado el transcurrir de un tiempo en el que se ha venido produciendo todo ese tipo de cambios que a veces nos parecen como algo que no ha alterado, pero que en el fondo posiblemente sí que la ciencia nos está diciendo cosas en esa dirección. Pongámonos, por ejemplo, en el tema de la capa de ozono. Vayamos al campo del hielo de la Antártida, cómo se está reduciendo cada vez más. Sí, datos incontestables, yo creo, con eso. Sí, pensemos que, aunque es algo imperceptible, pues como el crecimiento de un árbol o de una persona, que medido sea que el nivel del mar está aumentando cada día más. Qué curioso, si es que llueve menos, porque cuando llueve también llueve en el mar, ¿no? Se entiende que sí. Se entiende que curioso. Sí. Sí. ¿Cómo es posible que, a pesar que dicen que si llueve con menos fuerza, intensidad, antes, que hay menos de todo en el tiempo? Hay menos sol, hay menos lluvias, hay menos nieve, que la nieve es fundamentalmente lo que trae el agua, tanto a nivel subterráneo como a nivel superficial. Entonces yo me pregunto si no es por la causa de que la Antártida se está deshaciendo sus bloques de hielo, ¿a qué otra causa se puede deber el subir el nivel del mar? Bueno, vamos a tener que traer aquí vamos a dejar la pregunta ahí, yo creo. Vamos a tener que traer un científico que nos eche un cable con eso. Que nos aborde el tema, ¿no? Sí. Oye, claro. Sí, a ver, me interesa mucho el tema de la poesía. A ver, tú, no sé si se puede preguntar esto o no. ¿Tú desde cuándo tienes conciencia de tener, yo diría, una visión? Porque yo creo que tú tienes una visión poética. No es que seas poeta, a ver, que también, ¿no? Es decir, un poeta es alguien que escribe poesía, digámoslo así, ¿no? Por definición. Pero, a ver, yo en mi opinión, yo creo que la poesía va mucho más allá de una mera género literario, ¿no? Entonces yo creo que hay una visión poética, ¿no? Y yo creo que tú tienes, porque yo te conozco hace tiempo, yo creo que tú tienes una visión poética. Entonces esta visión poética de la vida, del mundo, ¿esto viene ya en el pack de nacimiento o tú qué crees? En tu caso, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Dónde empezó esto, si es que tienes conciencia de ello, ¿no? Bueno, pues si tiramos un poco del tiempo, de ese itinerario que todos tenemos en la vida, para todo, no solo para la poesía, en el caso de que, como es mi tema, se produzca, si es que esto es poesía, que yo siempre me pregunto qué o sea, es. lo dudas. Dudo de que lo que se llama poesía lo sea.
¿vale? Yo creo, por decirlo de una manera un poco perifrásica, soy un escribidor de versos, quizás, pero no escribidor de versos porque coja versos, valga la redundancia, y los traslade, no, de esos versos que yo compongo. Bien, hecho este paréntesis, yo las primeras composiciones poéticas que realicé fueron allá los años en los que yo tenía unos 16, 17. Recuerdo haber escrito en aquellos folios cuadriculados. De los de antaño, claro, de los... Claro, que ahora ya, seguro que si vamos, que ahí están recogidos en los anales de mi, no sé si pequeña, gran, y si llamarla obra exactamente, ya amarillentos por el tiempo, como si fuera el Quijote más antiquísimo que nos pudiéramos encontrar en los anales de la literatura. Y ahí empezó esa situación que luego aparqué. Y qué curioso que a los 39, 40 años, sin saber por qué, yo retomo aquello. A mí siempre me ha gustado la cultura, leer, escribir, la parte artística me ha llevado muchísimo y, como digo, sin saber por qué, vuelvo a aquellos momentos y retomo la escritura, pero de una forma desinteresada, como podía darme una vuelta por un parque. No había ninguna intencionalidad consciente que yo pudiera tener para realizar eso. Ese retomamiento me ha traído hasta nuestros días de una forma bastante constante, pero tampoco sin planteamiento alguno. Y me empiezo a dar cuenta de que mi forma de componer es, aunque no sé música, desde esta. Desde la música. Sí, digo desde la música porque todo lo que escribo en verso previamente lo canto. Con lo cual, la música está intrínsecamente expuesta en toda esa trayectoria. Y esa es un poco, la línea que a mí me ha traído hasta estos momentos, sin plantearme nunca jamás publicar nada, y que hago todo eso porque me apetece, porque me sale, eso que decías tú antes, sale de forma natural, de que, ¿qué hay más allá de la poesía? Sí, de alguna manera. Sí. Pues yo creo que más allá de la poesía hay esa, no sé si intención, no sé si advocación, pero sí que desde luego lo hago porque me sale del alma, porque lo siento. En una ocasión estuve en una conferencia y el ponente me dijo algo que yo podía desconocer. Cuando le pregunté que qué creía que era lo que a mí me estaba pasando, porque abordó un poco el tema de Unamuno, y Unamuno, por lo visto, iba pues por la calle Zamora, por ejemplo, escribiendo aquello que se le ocurría, tal, siempre llevaba. Y a mí me llamó la atención porque yo luego igual, yo casi todo lo que tengo escrito está hecho en la calle. Voy cantando por la calle, pues como los Rasodas o como los Juglares. Claro, es que me remite un poco, lo que estás contando me remite un poco a eso, ¿no? A esas épocas pasadas, si quieres, ¿no? Antiguas, en las que, no sé, estas composiciones eran como, pues eso, inspiradas, ¿no? Inspiradas.
De una Sí, fuente profunda, de una fuente sí, es que además es desconocida, curioso, ¿no? yo nunca sé. ¿Cuándo Yo- va a llegar? Sí, o sea, parece ser que, no sé si era Miró o Picasso, Ujú, los que decían que la inspiración les llegaba mientras estaban trabajando. ujú. Yo precisamente lo hago desde mi trabajo, como tú sabes, Sí, le realizo en plena calle, ¿no? Entonces, ¿qué me puede inspirar? Un pájaro, alguien que veo por la calle o una actitud, o simplemente un pensamiento. De hecho, si yo algún día llegara a publicar algo de una forma seria, que espero que así sea para que no quede ahí en los anales ujú, de la pérdida, uno del título que realmente llevaría ese poemario, el título que le pondría sería Pensamientos, emociones y sentimientos. Yo creo pensamientos, que emociones y emociones, sentimientos. sí, Tremendo, luego te comento algo sobre eso. porque creo que es difícil hacer algo sin pensarlo antes. O sea, primero es tú dirías primero que primero es el pensamiento, entonces, digamos. No estoy diciendo que primero sea el pensamiento exactamente a la hora de escribir, pero me parece esencial que uno no puede hacer algo que previamente no ha pensado. Ujú, Claro, emociones. ¿Quién está antes? ¿La emoción o el pensamiento? Hombre, yo creo que van un poco en paralelo, porque si no fuera por el pensamiento, por el cerebro, sería muy difícil tener una emoción. El sistema nervioso central comanda. ujú, No. claro. La otra parte que eran los sentimientos. Había una psicóloga, María Jesús Álava Reyes concretamente, digo había y hay, Ujú, viva aún, es una profesora me parece de la Politécnica de Universidad Politécnica de Madrid, ajá. que dice que los pensamientos son los culpables de los sentimientos. Son los que generan los sentimientos, entonces. Ujú. Según esa Según esa visión suya. correlación, Mm, claro, es cierto que cómo puede una persona sentir algo que el pensamiento no lo pueda contemplar. Es casi ujú, imposible desde mi punto de vista. ujú. Yo no soy psicólogo, evidentemente, pero sí es cierto que esa trilogía, pensamientos, sentimientos, emociones, yo creo que los sentimientos nos producen emociones seguro. Los sentimientos producen emociones, sí, casi con toda seguridad. Claro, Diría yo. ¿Eh? A ver, porque... yo creo que es si me permites un Sí, sí, poco, claro, sí. yo creo que es un círculo en el que las tres cosas están retroalimentándose, por decirlo de alguna manera. Yo creo. El pensamiento, evidentemente, claro, un pensamiento puede dar lugar a una emoción también. Es decir, depende de lo que pienses, pues te puedes sentir triste o alegre, ¿no? Claro, por eso el axioma que esta psicólogo Ujú, utiliza me parece muy sí. elaborado. Además, esta persona ha escrito varios libros y los hace a través de, sin descubrir evidentemente, Ujú, pero desde los casos que en su consulta llegan de ujú, pacientes sí. con las problemáticas correspondientes, y él ha elaborado los libros con esa base documentativa, ¿no? Sí. De hecho tiene dos libros que yo, bueno, ahora mismo no los tengo en mi haber, pero sí que Mm, los compré y los he dejado. Uno es La inutilidad del sufrimiento ujú. y otro es Las emociones que hieren. Ah, sí. Claro, lo de las emociones que hieren es un poco como aislado, ¿no? Porque, hombre, no todas las emociones hieren.
No todas. Depende, claro, yo creo que depende Entonces de la ahí, emoción que sea. efectivamente. Y depende de la carga emocional y muchos factores, supongo, claro. Sí, pero quiero decir que Ujú. me refiero, evidentemente las emociones negativas te van a herir, Ujú. pero las positivas no te pueden herir. Las positivas en todo caso lo contrario, ¿no? Te Efectivamente. produce un efecto de euforia y Por eso digo yo que Claro. tendría que haber otro, debería de haber sido muy bonito haber sacado otro libro esta persona, se me ocurre en Claro. este momento, con las emociones que endulzan, que dulcifican. Claro. Fíjate, yo no estoy tan de acuerdo. Bueno, primero, antes de todo, yo sí que creo, por ejemplo, que las emociones pueden alimentar el pensamiento hacia derivas no demasiado sanas, por ejemplo. Quiero decir, por ejemplo, imagínate que estás en un estado de anímico, en un estado emocional de tristeza, por ejemplo, ¿no? O de abatimiento y tal y cual. Eso puede generar todo un torrente de pensamientos, una espiral creciente, que a su vez genera más emociones todavía negativas. Por eso decía yo que es un círculo vicioso, un círculo que se alimenta una cosa con la otra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y fíjate, curiosamente, de hecho, fíjate, te lo iba a decir antes, por eso he dicho, cuando he dicho pensamientos, emociones, sentimientos, una de las cosas que hacemos en mindfulness es que la persona aprenda de alguna manera a diferenciar estos elementos para que no, digamos, todo ese pack que a veces nos llega. A veces llega todo junto, mezclado. Una misma experiencia puede tener emociones, pensamientos, sensaciones, todo de golpe, ¿no? Sobre todo las experiencias fuertes, conflictos, yo qué sé, situaciones de estrés. Entonces lo que hacemos es intentar, de alguna manera, pararnos para ver, vale, de esta experiencia, ¿cuál es el pensamiento que hay? ¿Qué es lo que pienso? Por un lado. Por otro lado, ¿qué estoy sintiendo ahora en este momento? Y por otro lado, identificar también cuál es la emoción que hay, ¿no? Para poder, de alguna manera, pues gestionar esas situaciones, que no nos arrastren de alguna forma, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes? En este momento me has traído el tema tan, creo, codicioso y que en la práctica quizás no lo llevemos a cabo como debemos. Entre otras cosas, porque posiblemente desconozcamos Sí, en principio cómo funciona la mente, seguro. porque aunque Muchas lo que cosas. voy a decir está relacionado quizá más con el mundo emocional, pero que volvemos a la misma, es que el mundo emocional y el mental están, creo, intrínsecamente relacionados. Es el tema de la inteligencia emocional, que sirve precisamente para gestionar no solo tus emociones, sino también las de los demás. Claro, hay que tener un gran rigor y una sensibilidad y por supuesto unos conocimientos sobre el tema muy especiales para poder llevar a cabo todo aquello que se puede hacer con ese campo emocional tan inmenso y que no hay otra forma de regirlo más que por la inteligencia emocional. De hecho, si tendrá importancia ese campo en el ser humano, que se dice que el tener un coeficiente emocional, el famoso CE, de un 80% y un CI del otro 20% restante, sería la proporción en ambos casos que deberíamos de tener para estar en la vida con un equilibrio. Claro, pero solo un 20% de inteligencia, digamos, cerebral, de intelecto. Cognitiva, por decirlo de alguna manera. Solo ¿no? eso. Tú has dicho 80% emocional 80 a 20. y 20% sí. Cognitiva, por decirlo de alguna manera. Sí, eso parece ser que decantan los estudios llevados a cabo y que sería lo ideal. O sea, que se le da mucha más importancia a la inteligencia emocional. Pues sin querer salir del tema,
algo que de alguna manera tiene mucho que ver con las emociones y que también se dice que, hablando ya del campo del lingüístico, que digo lingüístico en el sentido de comunicación, ¿no? Entiendo, sí. Que el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, a la hora de comunicarnos, es de un 80% también. Y que solo un 20%, más o menos, ocuparía el lenguaje verbal, el transmisor, el de la palabra. Claro, lo comparamos con lo que estamos diciendo del otro tema de la inteligencia emocional, y es que encaja, ¿no? Encaja perfectamente, nunca mejor dicho. Sí. Hay esa coherencia, esa relación. Pues algo tiene que haber para que esto suceda, y es que ahora mismo tú y yo estamos aquí. Imagínate que cerramos los ojos. ¿Cuál sería nuestra comunicación por mucho que habláramos? Sería una comunicación, bueno, diferente. Por supuesto que diferente, pero yo no iba por lo de la diferencia que existe, sino por el hecho de que tú y yo ahora mismo, y a pesar de que tenemos la mascarilla, pero los ojos están hablando. Los ojos es la ventana del, ¿cómo se dice? Del la alma. Ventana del alma, evidentemente es lo que más probablemente comunica. Por eso, afortunadamente, a pesar de la mascarilla, yo creo que todavía podemos comunicarnos. Pero no solo los ojos. Es que ahora mismo nos damos cuenta cuando vamos por la calle. El gesto, ¿no? No, además, pero a lo que yo quería enfrentar esto, por la situación que nos acompaña en estos momentos del virus, que tenemos que llevar la mascarilla, creo que nos pasa a todos en este momento, que vamos por la calle y digo, ¿es Fernando? Sí, a mí me pasa también, Yo me parecía que eran los ojos los que más decían de la cara, de lo que es la imagen del rostro, ¿no? Pero ahora estamos dándonos cuenta de que no, que hay que hablar del conjunto de... Y la expresión corporal está muy centrada para mí en dos partes de nuestro cuerpo. ¿En cuáles? Principalmente. Pues a mí que me encanta hablar gesticulando, como sabes. Este gesto es que aunque yo no estuviera diciendo nada, que nos estamos viendo de frente, ya te estaría diciendo cosas. Sí, evidentemente, los gestos de manos, de cuerpo, de todo, pues muy importante. A mí me parece que dos de las partes que más comunican de nuestro cuerpo cuando hablamos son la cara, con una parte muy importante en los ojos, muy importante, sin restar, como ahora estábamos diciendo, información a lo que hay por debajo de los ojos. Y luego las manos, los brazos. El movimiento también, ¿no? De las manos, los brazos y la expresión. Y lo que es la cabeza, ya no solo la cara, sino lo que es el movimiento de cabeza, el asentimiento, la duda con este gesto. A veces incluso también el suspiro. Es que tenemos, evidentemente, esos porcentajes a los que antes aludíamos, es que los estamos describiendo ahora mismo en esta última parte de la conversación. ¿Qué nos queda de lo verbal? ¡Jo, qué grandilocuente es esta persona! ¿Cómo habla? Pero si tú ves a esa persona, como yo estoy ahora mismo haciendo, que además, que yo no sé si es mi caso, Dios me libre de tener una buena comunicación grandilocuente, ¿no? Y puedes decir todas esas palabras adecuadas con la acepción que le corresponde al momento y al campo. Pero cuando todo eso se da, y además, como yo estoy haciendo ahora, absolutamente natural, hay esa gesticulación, ese
movimiento armónico del cuerpo con ese gesto, es que claro, eso es ya... Tengo que reconocer que lo estoy percibiendo, me está llegando. Gracias, gracias. Claro, esto... Completamente. Sí, sí. Eso, de otra manera hay personas que a lo mejor de otra manera se pierde, claro. Es hablan diferente. muy bien, pero le falta el gesto, esa sí, ponderación. Acompañar el contenido con la es como forma. Una letra sin música. Claro. Y... Oye, y... Es que estaba enlazando yo con lo de antes, porque todo esto venía, lo de los pensamientos, sentimientos, emociones, tal, venía desde el tema aquel de la inspiración poética. Te quería preguntar, en el momento ese de la inspiración poética, cuando te surge, por decirlo de alguna manera, cuando aparece, ¿no?, la cosa, ¿qué hay más? ¿Cómo están los porcentajes ahí? ¿Cómo estarían los porcentajes? ¿Más emoción? ¿Más pensamiento? ¿Es todo una mezcla? ¿Cómo lo ves eso, ese proceso? Bueno, es una pregunta, yo creo que tan difícil de responder, menos de hacer, como el funcionamiento de ese engranaje al que has definido perfectamente. Ya te digo que es muy fácil hacer la pregunta, pero ahora vas a dar la respuesta, ¿no? Claro. Sí, ¿por qué? Y además me lo preguntas, evidentemente, menos mal desde el campo poético, que para mí es más fácil encajarlo que en lo general. Es un poco qué fue antes, ¿no? Claro. Y aparte que me imagino, perdona el inciso, que claro, que es un proceso que en ese momento evidentemente ni te lo planteas, ¿no? No te planteas nada, simplemente ocurre y punto. Claro. Es que hay una frase hablando del tema emocional, que creo que es coherente el traerlo desde el punto de vista de la pregunta que me haces y de lo que hemos hablado anteriormente. Y yo lo he comprobado, esto que voy a decir a continuación. Hay una frase que dice que las emociones llegan sin avisar. Claro, voy a apoyarme en esto, pero no como un amuleto, sino como una realidad para responder un poco al menos al principio de esta pregunta que me formulas. Y es que yo nunca sé, y no quiero ni saberlo, cuándo me va a llegar eso que llamamos inspiración, que a lo mejor no sabemos ni lo que es, pero nos sucede. Algunas veces a mí me ha pasado que esa inspiración viene en plan galopante. ¿Por qué? Porque uno está más abierto, tiene el espectro emocional o las circunstancias, no lo sé, pero yo de estar haciendo un poema y tener casi que parar porque es que viene otro, como si fuera un parto incesante, ¿no? Eso me ha ocurrido varias veces. ¿Qué ha sido antes ahí? La inspiración ¿cómo definirla? Porque es algo muy complicado de definir. Es complicado, sí. O se ha producido ahí un pensamiento, en este caso dos en paralelo. Eso de estar pensando en una cosa y en la otra a la vez, como si dijéramos en el aspecto físico tuviéramos el don de la ubicuidad, de poder estar en dos sitios físicamente a la vez, que a día de hoy todavía es imposible. Yo creo que todavía, por lo menos yo en mi caso no me considero tal, ¿no? La bilocación famosa en mi caso tampoco, no. Entonces, no sé si te estoy respondiendo de una manera un tanto coherente. No importa. Quiero decir que quizás no haya evidentemente yo creo que no hay una respuesta pues 100%. Si no la hay, yo ya tengo algo, ¿no? Ya tengo algo ganado. No, pero bueno, quiero decir que al final lo que importa casi es más que la respuesta, casi es las preguntas, ¿no? Y a dónde las preguntas nos pueden... ¿A dónde nos pueden llevar? Nos pueden llevar, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí te iba a decir que a mí, por ejemplo, me viene también a la cabeza ahora que yo creo que es un proceso, a ver,
Yo creo que es absolutamente irracional, ¿sabes? ¿Cuál? ¿Lo de la La inspiración? creación, sí, no tiene nada que ver con la... o no tiene solo que ver con la... con el raciocinio, con lo que pensamos habitualmente. Vamos a ver, mira, Y eso tiene también algo, fíjate, enlazando yo creo un poco con el tema de los griegos, con lo divino. Tiene algo de divino. Fíjate, hay un libro maravilloso que es Los griegos y lo irracional, de No le conozco. R. Dodds. Es un clásico y es genial, porque habla de la relación que tenían los griegos en la época clásica con el mundo irracional, con las fuerzas vivas de la naturaleza y con los ritos estos irracionales. sí, lo que va más allá de Sí. la razón, quizás. Sí, exactamente. Que hay una base muy fuerte de eso, defiende este autor, creo recordar en este libro, ¿no? Una base muy fuerte de lo irracional en el funcionamiento, ¿no?, del mundo. Entonces, quizá esto también se parece un poco a esto, ¿no? Sí, yo se me ocurre decirte una cosa en función de la pregunta que me hacías, porque me gustaría completarla con más datificación. Y es que eso de que la inspiración, como tú acabas de decir, que pueda ser una especie de algo divino, ¿no? Mm. Claro, a mí se me escapa un poco todo eso, porque quizá a lo mejor racionalice un poco en otra dirección, ¿no? Pero lo que sí es cierto que ese posible paralelismo, porque yo creo que la inspiración así sin más, como algo que si fuera el maná que cayera, yo tengo ciertas dudas de que eso se dé, ciertas. Ya. De hecho, a mí alguna vez, pero tú te inspiras, me preguntó una persona, porque llegué y en una, como sabes que escribo en servilletas de papel de un Sí, bar sí. mientras Sí, me sí, tomo un sí. café y tal, es Sí, sí. mi forma bohemia de Sí, hacerlo. Sí, es genial, claro. Bien, y pero tú te inspiras, y yo en ese momento le contesté, digo yo, creo que hago más creación que inspiración. Y digo esto porque yo creo que la inspiración sirve para crear, ¿no? Sí. Entonces, desde ese tipo de atalaya, digo, bueno, pues yo me viene una inspiración, es como cuando te entregan algo y mira ver qué haces con ello, ¿no? Entonces, yo creo que para crear es necesaria la inspiración, esa idea que te viene, de, ay, se me ocurre esto, que no son ocurrencias, es que hay quien es que esta persona todo ha sido una ocurrencia. No, pues mire usted, de ahí, de eso que llamamos ocurrencia, ¿por qué no puede haber inspiración en ello? ¿Y por qué no puede haber a partir de ahí una creación? Entonces, yo creo que ese tema puede estar imbricado ahí, en ese no sabemos qué es. Pero lo que te iba a decir que paralelamente sí que es cierto que la poesía, que es junto con el ensayo el género literario más difícil de hacer, y por antonomasia la poesía, es lo más profundo. El ensayo quizá tenga más de pensamiento, pero es que claro, si la poesía es profundidad, el pensamiento no es algo superficial, que yo sepa. No. Habrá grados también, claro. Grados, pero vamos. Sí, te entiendo. Pero que el pensamiento, valga la redundancia, creo que tiene unas connotaciones, cuando menos de profundidad, qué duda cabe. Sí. Pero yo lo que quería decir es, si la inspiración es algo así que viene como tal y que no sabemos por qué, pero apareció ahí, y a eso que nos está pasando y que nos está viniendo lo llamamos inspiración, pero también en la poesía, cuando he hablado de esa parte honda, quizá más que profundidad hubiera que utilizar en la poesía hondura. Hondura. Que tiene otro matiz como más
más profundo, Sí, más abajo, ¿no? todavía más abajo, más sí, abajo, todavía sí. más abajo, sí. Valga la redundancia. Sí. Bien, pero he de decir que la poesía tiene mucho, muchísimo, la lírica sobre todo, claro, Ujú. que creo que la poesía debe tener una carga de lirismo, porque si no, estamos hablando a lo mejor de algo más de estructura Sí. que de contenido poético. Y es desde esa parte muy personal que creo que la tiene la poesía, un poeta es muy posible que mucha de la carga que haya, yo lo veo por mí, Ujú. y yo no sé si soy poeta, Dios me libre. Dios me libre de apuntarme ahí en ese... De, creo que... de clasificarte ahí en, esa, Sí, en ese no, marco, vamos ¿no? a ver, yo Sí, hago sí. lo que realmente puedo con mi capacidad y ya está. Iba a decir que hay mucho en un poema de la vida del poeta. Del autor, digamos, por decirlo así, de Sí, alguna manera. o del autor. Claro, claro. Sí, más que en la novela, en la poesía hay mucha parte personal. E incluso en la canción, ¿eh? En En la en la canción canción te refieres en la canción genérica, por decirlo de alguna manera. genérica, O sea, en la canción de lo que es la vamos a canción. ver, En el canto, por decirlo de alguna manera. podría citar que son también autores, en definitiva, músicos. Sí. Yo para mí un músico es un autor. Para mí un músico es realmente un poeta. Es un poeta, ¿no? Es Claro. un poeta. De hecho, la canción y la poesía van, para mí, muy relacionadas. Y esa parte, insisto, personal, yo creo que va intrínsecamente relacionada con la obra y con el autor. Por eso a mí me encanta siempre, antes de leer un libro, acercarme al autor. Saber quién es, ¿no? La Saber biografía. cuál es su trayectoria, sus bases, sus fundamentos, bueno, sus fundamentos no, sus referentes, ¿no? Su vida, en definitiva, ¿no? Es decir, a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? A mí me interesa mucho siempre saber, cuando voy a escuchar una conferencia, cuando voy a escuchar a alguien hablar en alguna parte, o alguien, no sé, a recibir un curso de alguien o algo, pues me interesa mucho saber quién es la persona, claro, es que si no, es casi el 50, a ver, no vamos a hablar de porcentajes, ¿no? Pero es un porcentaje muy grande, claro, yo creo, aquí. Y fíjate, si me permites, Sí. aunque el que hace las preguntas eres tú. Bueno, más que preguntas, conversamos. Bueno, digamos que me conversamos. vienes haciendo preguntas. Sí, A mí se me ocurre, enlazado con lo que acabas de traer, de que te gusta, pues claro, cuando vas a una conferencia, escuchar a la persona, por supuesto, pero saber un poco el origen, de dónde viene. Si yo te hiciera ahora una pregunta a ti, de por qué hoy estamos manteniendo esta conversación, dirías algo posiblemente ya desde el punto de vista de que me conoces. O sea, no estamos aquí... Claro, claro. No sé si me estás entendiendo. No No es que no sí, quería sí, hacerte sí, la sí. pregunta, porque sabes que no me gusta hacer preguntas. Te entiendo perfectamente. Pero sí... No somos desconocidos, evidentemente. No partimos de cero, no nos hemos encontrado ahora mismo y hace un rato y nos hemos puesto a hablar, sino que, claro, hay un bagaje, hay una historia detrás también, hay una relación. La relación es importante. Ya no la persona, en el caso, por ejemplo, de ahora nuestro, ¿no? De la conversación, ya no es la persona en sí solo, sino la relación, la dinámica que se establece entre una persona y la otra, en este caso entre nosotros dos, ¿no? Sí. Entonces depende cómo sea esa relación, pues bueno, pues la cosa puede derivar hacia un lado o hacia otro, o se puede plantear de una manera o de otra, pero evidentemente, o sea, está claro que es fundamental, claro, es una base, Pues, clarísima. Sí, sí. Pues por eso te decía yo que acercarse al autor para mí es esencial. Yo, por ejemplo, ¿quién no ha comprado libros
por el título. Ujú. Bueno, ahora está muy de moda ahora, ¿no? El encontrar la primera novedad que aparece en la librería, ¿no? O la primera, Ya, ¿sabes? Desgraciadamente, creo Y- yo, ¿eh? Claro. a mí me ha pasado con uno que luego le estoy aprovechando, no voy a decir el autor por discreción, evidentemente, Ujú, vi el título y digo, "Oh, sugerente a todas Ujú. luces". ujú, Y bueno, ha estado el libro allí aparcado, muy legible y de una persona muy, digamos, culta, puesta y demás, pero a mí no me dice nada ese libro. ujú. Y le he leído a trozos. Mm. No es una novela, es un tipo Ensayo, de tal vez. alguna manera, pero tiene, eso sí, exceso de cita. Ujú, Lo que yo llamo, pues como dijo tal, y él hace una pequeña ujú, reseña memorística y demás. Claro, me sirve para ir a esas fuentes de donde esta persona ha tirado para hacer este libro y mm, posiblemente encontrar muchas cosas en esos otros autores mm. que sean interesantes. Pero Pues, claro, el coger un libro por el título, claro, es que puede ser un poco decepcionante en un momento dado. Y a ver, yo particularmente, yo creo que compro la mayor parte de los libros por el autor, creo yo. Ahora pensándolo así, en retrospectiva, yo creo que, a ver, yo creo que normalmente, por lo menos investigo quién es el autor y qué ha hecho, qué hace, de sí, entrada. ¿eh? sí. Pero por el título solo, no, es que a mí no me resulta eso, no sé. Es que yo que soy No me ofrece garantías eso. un gran veedor de Mm, librerías, de, digamos, cosas relacionadas con la cultura, mm, pues es que me acerco a veces a un escaparate, ahora antes de venir a hablar contigo, mm, y me impresiona así que es el... Pero luego voy y digo, ¿y esto de qué irá? Y lo que más te encuentras en una librería, en cuanto a libros se refiere, evidentemente, claro. es novela. Sí, la novela, pues hombre, pues debe estar de moda desde hace un tiempo. Claro, Y yo claro, es es lo que más se lee, yo creo, ¿no? que sinceramente le tengo el máximo respeto a los Mm, novelistas. ujú, No tengo nada en contra. sí, Pero para que yo lea una obra de ese contenido, claro. tiene que ser algo muy, muy especial. Hombre, ahí habría que a lo mejor buscar un poco a los grandes, ¿no? A lo mejor, a los grandes novelistas, las grandes obras, a ver realmente qué nos dicen, ¿no? Más que lo que escribe, a ver, la mayor parte de la gente yo creo que escribe novela, ¿no? Mucha gente Sí, escribe novela. a mí me dicen Mm, que escribir novela que es muy fácil. mm, Para mí resultaría mm, imposible. De hecho me dicen algunas veces, Angeli, ¿por qué no escribes, además de la poesía y el mm, ensayo, pues otros campos? Digo, es que no puedo yo. Una novela, el crear unos personajes, mm, que para la inmensa mayoría de los novelistas, y de hecho lo hacen, debe de ser algo muy asequible. mm. Yo no yo creo que mi novela tendría 3 o 4 páginas. Sí, la presentación, un pequeño recorrido por los personajes Y el y, epílogo al final, y ¿no? el epílogo, bueno, el epílogo ya está ya fuera de la pasta. O sea, es algo que serían las dos pastas y tres hojas. Claro, sin embargo, puedo coger un poema y volverme, Mm, ¡buah!, claro. empaparme, soltarle, cogerle, entrar, salir, o simplemente decir, mira, son estos 6 versos y no hay más. Mm, O como me pasa con algunos, tener una pequeña estrofa y luego tirar del hilo y sacar otras 5 o 6. mm, Claro, eso con la novela es muy fácil hacerlo. Con un poema y que no va seguido. Yo tengo 2 poemas que recuerdo ahora mismo muy concretamente, en el que estaban solo la primera estrofa de los mismos, y luego los he enlongado hasta donde... ujú. pero en momentos distintos. Y eso es Ya. muy complicado. Ajá, ajá.
imagino, sí. muy complicado en momentos distintos, sobre todo uno que habla precisamente de la libertad, que dicen los primeros versos: si algún día muero luchando por mi libertad, que me entierren en el viento, que libre como él quiero seguir siendo. Y curiosamente, porque para mí no hay ningún agente atmosférico más libre, que todos lo son, evidentemente, que el viento. Bueno, pues esa pequeña estrofa estaba por ahí, hundida en unos anales, y un buen día empecé a pasarla a limpio, y al ir a hacer esa intervención, pues saqué otros 5, 6 o 7 trozos estróficos, por decirlo de alguna manera un poco. Sí, por decirlo de alguna manera. Y todos relativos a lo que es el viento como agente atmosférico. Ajá. Claro, curioso. Hombre, eso no es un sentimiento, está claro. La primera parte, la primera estrofa, sí hay un sentimiento ahí de libertad. O sea, ahí intrínsecamente hay un tema de libertad. Quiero ser libre como el viento. Pero luego es curioso que si hubiera seguido posiblemente en ese momento en el que hago esa primera estrofa, escribiendo, sí, casi con toda seguridad, no hubiera escrito a lo mejor nada relativo al viento, sino que hubiera ido más por esa parte que no es menos profunda, la que he escrito, pero sí que hubiera ido a lo mejor en la parte más íntima, me hubiera... pero ha quedado así. Y mañana, pues a lo mejor entre esa primera estrofa y todo lo que viene a continuación, pues lo modifique y meta esa parte más sentimental, más sutil, que no tiene, digamos, una estructura y un contenido como puede ser el viento cuando agita un cebadal, cuando vemos, y es muy bonito, los que hemos nacido en el campo, sí, creo que tú lo habrás visto, cuando el viento, cuando la espiga de la cebada sobre todo, ya está con la argaña, con lo que es totalmente conformado, pero verde aún, todavía verde aún que el viento... Son como las olas del como mar, las ¿no? olas. Sí, eso se llama tremolar, con T. Tremolar. Tremolar, qué palabra más bonita, ¿no? Bueno, pues eso significa tremolar, el tremolar del cebadal. Yo eso lo refiero en esos versos. Claro, posiblemente una persona que tiene ahora 15 o 18 años, o 20 incluso, y que ha vivido en una ciudad, o incluso aunque haya estado en el pueblo, a lo mejor no conoce el significado de esa palabra. No es una palabra muy común, te lo puedo asegurar, yo creo, ¿eh? No es muy común, entonces es bastante probable que no sea muy conocida tampoco. Claro, yo creo que cuando uno se acerca a la lectura, no debe ser para entenderlo todo, no para conocer todo el vocabulario, sino para dudar de muchas cosas, para hacerse preguntas. Claro, eso es importante. Oye, y el canto, la poesía es canto. ¿Dónde está la melodía? ¿Qué papel juega ahí la melodía? Porque a ti te llega así. Sí. Viene todo junto, la letra, o sea, digamos el contenido de la palabra con la propia melodía, el canto, como si fuera algo, el canto, vamos, bueno, tradicionalmente se suele decir que el canto es algo muy primigenio de la humanidad, ¿no? Que antes todo era, percibíamos, tenía esa trascendencia, el canto, ¿no? Bien, yo... La música, vamos. Sí. Como antes he dicho, desconozco lo que es hacer una composición musical con el lenguaje que ella tiene. Yo que sé que existen las notas musicales, pero no sé trabajar con ellas. Ahora bien, creo que eso nada tiene que ver con que
cualquiera que no sepamos música podamos cantar sin más, podamos Sí, tener, hacer una melodía, vamos. hacer una palabra. melodía, como tú bien dices. Es que no sé, es algo tan complicado quizá de explicar, que una persona que no sabe música canta y canta fenomenal, que yo no sé si es mi caso tampoco exactamente, pero yo lo hago desde ahí. Y lo que me decías, perdona, que era si tenía alguna... Sí, que qué papel, te había preguntado un poco qué papel juega la melodía, la música, el canto en la poesía. Si la poesía es toda melódica, es toda música realmente, toda la poesía en sí misma, quiero decir, o no. ¿O realmente tú crees que no? ¿Tú crees Vamos que...? a ver, yo creo que la música y la poesía para mí van muy unidas. Cuando antiguamente no existía, digamos, la escritura realmente, estaba todo recogido a nivel verbal. Oralmente, ¿no? La transmisión oral era sí. fundamental. De hecho, hay libros, yo tengo uno que le hizo el grupo le confeccionó el grupo Candeal, Ajá, sí. que es de aquí de Castilla y León, que se llaman las... Bueno, no importa. No, sí que importan. Rabeladas. Reveladas. Rabeladas. Rabeladas. Rabeladas, que se llaman así porque se tocan con un instrumento que se llama el rabel. El rabel, claro. Esas rabeladas, valga la redundancia, las han recogido oralmente son coplas de doble sentido, normalmente que se hacían. Pues en bodas, en todos los aspectos de la vida, pues como tenemos ahora, sobre todo antes tradicionalmente en los pueblos, pues había en las matanzas, siempre había ese tipo de coplas. Bueno, pues las han recogido a nivel oral. Con lo cual, estamos un poco en aquello que decíamos antes de qué fue primero. Yo pienso que la música es algo antiquísimo. Llamemos la música simplemente de canto, sin una composición escrita, como esas coplas que acabamos de aludir. Y en mi caso, yo ahora mismo no sé cómo ha sido y por qué entro a hacer las composiciones cantando primero. Es que hay unos versos míos que dicen: no le encuentro explicación a este querer que ha nacido entre tú y yo. Le pregunto al corazón y ni él mismo sabe la razón. Esto es lo que diría yo primero. ¿En por qué yo empecé a escribir? No lo sé. Y que las primeras yo no las hice cantándolas. Serían unas 15, 20, 30, no lo sé. Y el resto sí lo hice cantando, previamente. Es menos poesía lo que he hecho cantando que las que hice sin cantar. Pues yo te voy a decir, sinceramente, que no. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Están hechas por la misma persona, con los mismos sentimientos. Por lo tanto, la forma no tiene por qué diferenciar el contenido. Y lo que me decías de cómo la melodía, creo que me comentabas algo así, perdona, como hablo de tantas cosas a la vez. Sí, a ver, recuérdame, porque a mí también se me ha ido sí, un poco cómo la melodía estaba... Cómo está imbricada ahí en el proceso ese, ¿no? De qué manera, ¿no? De qué manera influye, cómo está articulado eso. Pues no sabría decir, pero insisto, me sale así. Fíjate, me estaba acordando ahora, ¿no? De lo de la música y la musa, ¿no?
La música y la musa. Probablemente la raíz etimológica es la misma, no lo sé exactamente. Pero la etimología de las dos palabras, la raíz es... Música, musa. Y musa es inspiración. La musa... Y a su vez la musa es algo divino. Con lo cual está todo ahí en conjunto, todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, y luego sí, podemos traer a colación pero también, por ejemplo, la palabra ninfa. Las ninfas. Las ninfas, los duendes, ¿no? Luego la palabra que yo la adquirí, ella... Aquí es posible que haya ninfas, perdón, quizá, tal vez, en este parque. Estamos ¿no? en un ambiente un tanto... Duendes y hadas. Sí, además nos ha sorprendido la noche de la que hablábamos. Ha caído la noche, efectivamente es de noche. Es de noche. El vocablo que yo desconocía y me le dijo uno que fue jefe mío, que era una persona muy dada también a pesar de su edad, de la cultura y demás, bueno, pues una persona que le gustaba hablar bien. Y me habló de la palabra bate, que yo desconocía. ¿La palabra? Bate. Bate, que son los poetas, el bate es un poeta, ¿no? Yo desconocía esa palabra, bate con V. Bien, pues todas esas palabras que has traído tú aquí, esta que acabo yo de decir, están todas ahí en ese... Pero si vamos al tema esencial de la poesía, que nos lleva, como vemos, una buena parte de esta conversación en la que yo me siento súper a gusto hablando de ello, tendría que decir que la poesía es sentimiento. Es muy difícil que haya poesía, insisto, lírica, sin sentimiento. Si bien es cierto, y hemos utilizado la palabra pensamiento reiteradas veces, que no por eso es redundante en este caso, que tú puedes elaborar, porque yo lo he hecho alguna vez, a pesar de lo que acabo de decir. Poesía a raíz de un pensamiento, sí. Sí, es una reflexión, es entendible, un totalmente. Pensamiento, claro. Y desde ahí tú puedes elaborar un poema, sí. Pero ese poema tiene el mismo sentimiento, se percibe al leerle, que cuando tú estás haciendo algo desde... que lo iba a decir antes, pero me perdí un poco, como sabes que hablo de varias cosas a la vez, Sí. como una poesía que sale de un sentimiento, que más que de un sentimiento, que lo hay en lo que te puede ocurrir, un hecho que te esté lacerando, o por el contrario te esté ensalzando. Y con todo el pensamiento que tú puedas dedicar a hacer esa poesía, va a tener la misma característica que aquella que has hecho a base simplemente de un pensamiento. Evidentemente no. Ese resultado va a ser mucho más lírico que el que viene solamente de un pensamiento. Y algo que dice, voy a elaborar esto desde aquí. Aquello que te viene, como antes traíamos de esa inspiración, de ese... Claro, eso viene ya con de esa inspiración y también de ese momento que estás viviendo. Un momento único, que a veces puede estar relacionado con la inspiración, claro. Y otras veces simplemente porque a mí me ha ocurrido, te está pasando algo y el poeta en ese sentido tiene un arma extraordinaria, cosa que alguien que no escribe poesía no lo tiene a su alcance, es decir, tirar de tinta y sacar allí todo lo que en ese momento el alma le pide. Yo creo que la poesía, se me ocurre ahora mismo, es un poco tu psicólogo.
Estaba pensando precisamente en eso, ¿no? En que es algo terapéutico de alguna manera, ¿no? Es un efecto terapéutico, es como cuando De vas hecho, al psicólogo y sueltas en la historia, ¿no? ahora mismo, Pero tú, claro, en este caso, pues lo sacas, ¿no? Y lo expresas. ya has descargado. Sí, 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 sí. Ahora mismo estoy pensando en una persona en su día que yo pasé por su trabajo, iba a llevarle a otra un escrito de ensayo y también unos poemas. Y esta persona a la que me encuentro en su trabajo cuando me dirijo a llevarle a la otra esos versos y el ensayo, pues le dejo leer un poema de los que Ah, llevaba. Y cuando él ha terminado de leer, dice, no sabes cuánto me has ayudado simplemente con haberme dejado leer este poema por lo que hoy me está pasando. ajá. Curioso eso, ¿eh? Claro, yo no sé lo que le pasaría, pero ese poema la ha hecho sentir a esta persona bien. Ajá. Ha sido pues Sí, como una terapia. una terapia, efectivamente. Pero entonces, ¿es terapéutico para el que lo lee o para el propio poeta, por decirlo de alguna manera? ¿O para para la propia persona que lo escribe? ¿O para ambos, tal vez? ¿Tú qué crees? Pues gran pregunta y espero que la respuesta sea de la misma dimensión por mi parte. Bueno, no sé. El contenido que es para uno lo es también para otro. O sea, en la medida que lo es para uno, lo es para otro, ¿tú crees, no? Sí, desde el punto de vista de que si yo he hecho ese poema porque sentía el expresar lo que me estaba pasando a través del mismo, si a esa otra persona le ha podido pasar, puesto que somos humanos y nos puede pasar cosas idénticas, Claro. pues posiblemente a esa otra persona, como humanos que somos, se puede estar haciendo el mismo efecto. Entonces vamos a ver si a mí me duele la cabeza y a ti te duele la cabeza y los dos Claro. tomamos la misma medicación. Efectivamente, yo creo que eso, claro, los humanos compartimos las mismas emociones, muchas veces los mismos problemas, las mismas situaciones, a ver, a sus grados, evidentemente, de diferencia, pero que hay una humanidad ahí, fíjate, humanidad común, es un concepto este de humanidad común que te digo ahora, que nosotros también lo trabajamos Mindfulness. en mindfulness, en la compasión, en este caso, ¿no? Ah, gran tema el de la compasión, O sea, que estamos aquí efectivamente. tocando temas que nos incumben a ambos, de alguna manera, ¿no? Son la humanidad común, el concepto este de que de alguna manera todos los seres humanos Sí, compartimos los mismos sufrimientos, ¿no? fíjate, me viene ahora Sí, algo para contestar un poco a lo que de alguna manera has observado tú anteriormente cuando me preguntabas que la poesía, la canción. la canción, la música, sí. Hay una canción de Juan Pardo que dice, y al final somos casi parecidos, iguales, muy iguales en lo básico. Lo de la cabeza, la aspirina, es que Sí, es, es así realmente. Pero fíjate, también hay una cuestión que yo siempre me ha llamado la atención y que cada día la entiendo más. Porque yo lo he vivido en la trayectoria mía, poéticamente hablando, cuando te he dicho que yo las primeras cosas las escribía sin música. ajá. Voy a traer a colación a un poeta, eran dos hermanos, los hermanos Machado. Machado, me lo estaba imaginando. Sí, ahí tenemos la poesía de Caminante no hay camino.
Caminante no hay camino, sino trem- estelas en la mar. tremendos poemas. Se hace esos. camino al andar, ¿no? Sí, sí. No sé si he dicho todos los versos correlativos, Ujú. pero ahí están, ¿no? Y ahora te voy a pasar a la canción, Ujú, sin retirar la letra, Efectivamente. Ujú. porque es Sí. público y conocido que Están cantados. este estos, poema claro, lo claro. canta Joan Manuel Serrat. Serrat, claro. Sí, sí. Pero voy a irte más allá para establecer esa comparativa, Ujú. que puede ser una dicotomía también, Mm. pero que con el mismo poema que Machado no le cantó, Ujú. Claro. pero luego sí que lo ha hecho Joan Manuel Serrat. Imagínate por un lado que Machado hubiera hecho ese poema como yo lo hago, cantándolo. Mm. Primero, no hubiera quedado como ha quedado, valga la redundancia. Claro, seguramente. Ujú. La estructura Mm. hubiera sobre todo el orden de las palabras. Ujú. Y yo eso lo sé porque cuando hago la transcripción de la mente, una vez cantado, y luego ya, porque hasta que no lo canto no lo escribo, y lo voy a escribir, y una vez que lo tengo plasmado en el papel, lo leo y lo canto. Digo, esto no ha quedado igual. Simplemente me puedo haber equivocado en poner una palabra antes que la otra y ya no me encaja. Por eso la música, Ujú. sí, en el fondo es poesía, pero en la forma hay diferencia, Puede variar. Sí. Ujú. la morfología. Pero yo te quería llevar a lo siguiente, y ahora voy a la parte músico. Todos sabemos esa canción tan famosa de Joan Manuel Serrat, Yo nací en el Mediterráneo, Ujú. Gran canción también. por supuesto. Ujú. Bueno, pues ahora coges y escuchas a Joan Manuel Serrat cantar la de Caminante no hay camino, se hace camino al andar, de Machado, y la de Mediterráneo, propia de lo que es el ambiente o digamos el compendio musical Sí, la música. de Joan Manuel como Serrat. tal. Ujú. ¿Suenan igual una y la otra con el mismo ritmo? Ya. Ujú. Y yo, hablando de esta última palabra, creo que tanto la música como la poesía tienen que tener ritmo. Ritmo. Ajá. Tiene que haber ahí una... Una cadencia. Hombre, cadencia sobre todo. Sobre Una todo la cadencia poesía. Si no hay y cadencia, Claro, claro. no hay poesía. Mm. ¿Tú no has leído Sí. alguna vez alguna poesía que te has quedado igual que estabas antes de leerla? Sí, sí, muchas. Efectivamente. Tiene que haber una cadencia, evidentemente. En una poesía, Un ritmo, no sé cómo definirlo, ¿no? cada verso Sí. te tiene que ir diciendo algo. Sí. No es como una novela que a lo mejor en esta página pues Ujú. la puedes pasar un poco por alto. Sí. Bueno, pues luego ya en la otra afianzo. Ujú. En la poesía no puedes. No puede haber un verso superfluo. Superfluo, No. un verso que no pueda haber un enlace, pero todo tiene que tener una hilazón. Todo tiene que tener un sentido, claro, evidentemente. Nada sobra en una palabra, ¿no? Es decir, No, o sea, la poesía es... a lo mejor una frase de una novela la puedes cambiar, lo que tú dices, puedes darle otra forma, quitarla incluso, pero un verso nunca. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso la Que todo dificultad. encaja, claro. Y qué curioso, pues a mí, ya digo, me mandan escribir una novela Mm, y puede ser el suicidio. curioso. Y me mandan escribir un poema y también posiblemente, porque todo lo que te mandan no es lo mismo que lo que te sale inspiradamente. Hombre, si... Yo lo he hecho, ¿eh? Claro. Si te sale, si todo lo que te surge es de esa manera, cantado, inspirado, pues claro, si te pones realmente luego si te tienes que sentar realmente a escribir algo en concreto, pues a lo mejor no te sale. No es lo mismo. Claro, Es que lo que va forzado claro. no sale igual que lo que viene inspirado. Mm, Pero yo lo he hecho, ¿eh? Y, hombre, ¿y por qué no me haces
un poema referido a mí, Ángel, ¿y por qué? Y ya digo, mira, esto es muy peligroso, porque además estoy jugando, en principio, con lo personal. Claro. ¿Y si digo algo que no quieres escuchar? Y todo eso, otra cosa es que digo, bueno, pues, porque me da la gana, porque me apetece, perdona lo de me da la gana, lo he dicho en plan natural, voy a hacer una poesía a Fernando. Me puede decir por qué he hecho esto. Pero desde luego me voy a sentir mucho más a gusto que si Fernando me dice, hazme un poema, para mí, para mi persona. Ah, complicado. Complicado. Ahora bien, si yo por ejemplo quiero escribir algo sobre mí, que ya te digo que tú vas ahora mismo a mis poemas y yo sé que ahí hay una parte importante que habla de mi vida. Pero mucha. Claro, eso yo creo De que esos pasa anhelos, por ejemplo, ese poema que te he dicho de la libertad, sí, es un anhelo. Claro, estás reflejándolo ahí de alguna manera, claro. Pero es que hay muchos que están hablando de mis circunstancias, de mi persona, de mi momento. Por eso la dificultad de acercarse a un poema. Claro. ¿A un poema suelto, quieres decir, o qué? No. Me refiero a un poema que esté hecho por algo personal. Vale. Perfecto, ya te entiendo, sí. ¿Cómo? Sí. Si yo te digo ahora mismo, soy ese loco bohemio que buscando la cordura con la locura se encontró y en ella para siempre se quedó. Eso es un trocito también que es precisamente el encabezamiento de un poema mío. Claro, si tú ahora te acercas a ese poema, ¿qué dirías? ¿De quién estoy hablando? Claro, evidentemente, ¿no? De uno mismo, de ti mismo, claro. Es lo que yo iba a decir, ¿no? Es decir, no hay poema sin poeta. Están las dos cosas intrínsecamente ahí ligadas, está claro, ¿no? Pero tú ahora mismo podrías ir más allá y decir, bueno, pues Ángel, por su aspecto bohemio, por su forma, pues todo esto está referido a él. Pero ¿podrías ir más allá? Más allá te refieres, más hacia el fondo de la... Sí, ¿por qué escribo yo eso? Hombre, pues probablemente se podría ir más allá. Claro. O por lo menos a uno le puede sugerir ciertas... Sugerir. Sugerir, eso pero, es, o apuntar hacia. ¿Y la realidad? ¿Está en ese sugerir? ¿La realidad a qué te refieres con la realidad? ¿Por qué escribe en qué momento? En cada claro, momento claro. un poeta algo. ¿Porque le da la gana? Ya. Por decirlo de una manera un tanto castiza. Puede estar ese ingrediente. Pero normalmente es porque, aprovechando la palabra gana, siente esa gana de escribir eso. O algo le procliva a escribirlo. Ese poema surge, y te lo voy a contar en primicia, claro. para que veas si tú podías llegar a ese más allá. A veces ni la imaginación es bastante. Probablemente. Pero eso a mí me fascina la poesía. Por ese no poder entenderla quizás. Yo en un momento dado llego a un local donde pintan retratos, pintora, y le digo, hazme una foto y luego quiero que me pintes en un lienzo un retrato de mi... Bueno, pues cuando esta persona perdón, está realizando este cuadro, llega una mujer y le dice, oye, este chico que estás aquí pintando tiene pinta entre inteligente y loco. No, perdona, eso no.
Tiene pinta entre inteligente. Y luego me dijo otra cosa. Dice, ¿cómo has traído? Y yo le dije, no veo yo que... No sé, vi algo que no... Yo, ¿no te diría entre inteligente y loco? Dice, sí, pero no te lo quería decir porque era muy fuerte. Bueno, pues de ahí, de esa frase... De ahí surge. De ahí surge este poema. De ahí surge la cosa. Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? ¿Quién es el lector? Claro. Que es capaz de llegar a eso. ¿Quién va a adivinar eso, no? O sea, ¿quién va a llegar a ese punto? Pues mira, tú si algún día tienes claro. la suerte o la desgracia Sí, claro. de encontrarte con ese poema. Sí. Esto me dijo Ángel que... Y luego también, ese poema le empiezo escribiendo en una copia de una factura de mi trabajo que me ha salido errónea. No, me parece... Claro. Y le termino de escribir en la servilleta de un bar. Me parece de todas maneras que tiene como mucha fuerza también el poema, ¿no? Yo creo, vamos, o por lo menos tal y como lo has dicho. Tal y como lo has dicho. ¿eh? De hecho... Porque yo creo que te define, ¿no? A ti. Es que te iba a decir eso porque... Te define, te gusta esa definición. Sí, ese de la libertad que antes te he leído. Sí. Vamos, te he verbalizado, en definitiva. Sí. Y yo los considero pilares de mi vida. La libertad y esa bohème. Lo bohemio. Claro, a ver, con esta barba, con este pelo, ¿qué puedes pensar de una persona que además pues escribe poesía, ensayo y ¿qué puede pensar alguien? ¿no? Lástima que en el audio no aparece eso. No aparece en el audio, pero bueno, algún día con las tecnologías tan exageradas pues mira, y prominentes que tenemos... Para la próxima charla, en todo caso, podría ser, ¿eh? Oye, por cierto. Sí, dime. Tengo que mirar la hora porque no sé si nos van a cerrar el parque, pudiera ser. Espérate, es que yo no tengo... Lo tengo aquí en el móvil. Bueno, sí, yo creo que va siendo, son las 23:07, cierran a 1:30. Sí, bueno, en lo que salimos... A las 11:30, entonces en lo que salimos, pues nada, oye, yo voy a, si te parece, nada, a despedir un poco la conexión, ¿eh? Aquí con el sonido de fondo ya. Había un sonido del agua antes ahí que me estaba fijando. No, y ahora también. No, pero ahora es otra cosa, más fuerte. ¿Te das cuenta? Una manguera o algo. No, es que de hecho están con una manguera regando los jardines. Es que antes era la fuentecita esa que hay ahí, unas fuentecitas que hay, te das cuenta, que suenan como unos... una fuentecita pequeña, que son como unos jardines... Y allí es que tienen aspersores conectados. Claro, han saltado los aspersores, sí, pero antes era las fuentes estas que hay, que me recuerdan mucho a los jardines estos nazaríes, a los jardines... ¿Sabes? Las fuentes árabes, ¿no? Sí, como el Palacio de los Arrayanes. De la Alhambra y todo esto, sí. Tiene ese punto, ¿no? Este parque, estas zonas aquí. Pues oye, Ángel, que vamos a cortar por ahora, pues si te parece. Ha sido un placer hablar de todo esto y nada, que hasta una próxima. Que la habrá. La habrá. Así que nada, oye, muchas gracias. A ti, Fernando. Hasta pronto. Chao. Igualmente.